Ahora, si yo hago lo que, por decir, los hermanos separados hacen, por ejemplo, hermanos en el mundo pentecostal, Le iba a que hacer esa hacen pregunta, esas, padre, los pastores. sí, entonces esa manera de obrar, imagínese que yo lo hago en una persona que tiene una esquizofrenia o Hmm, que tiene otra enfermedad mental, obviamente que va a saltar todas estas cosas, pero no, como algo demoníaco. Hay muchas personas que buscan a los exorcistas porque dicen que tienen el demonio adentro, etcétera, y no tienen ninguna acción extraordinaria. Lo que tienen es una enfermedad, tienen un trastorno, y si esa persona que tiene un trastorno, que tiene un problema patológico y que no tiene ninguna acción extraordinaria del demonio, pero ella afirma que sí, pero tiene un problema, y va a estas celebraciones que claro. sean del mundo pentecostal o incluso del mundo católico, ustedes me responderán, ya estoy respondiendo, qué efectos va a darse. Claro, eso se Por va a eso, exacerbar. totalmente. Entonces, por eso la iglesia en este tipo de celebraciones pide mucha prudencia. Por eso pide aquellos sacerdotes que hacen, vamos a decir, no exorcismo, sino oraciones de liberación, incluso de manera imperativa, donde mandan al demonio salir. Entonces, siempre se pide que tengan permiso del ordinario para hacer este tipo de celebraciones, que no los consideramos como un exorcismo oficial, sino simplemente como una celebración donde se hacen oraciones de liberación. El problema que sí, que la experiencia indica que hay veces las personas que tienen acción extraordinaria, si se acercan ahí puede saltar la cosa. Y hay que manejarlo con muchísima prudencia. Que el Señor puede dar la gracia, sí, pero hay que tener en cuenta que el Señor, a través de su iglesia, de sus pastores, han nombrado ministros para este fin. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y también motivar a que los obispos nombren en todas las diócesis ministros para este fin, que no conlleva solamente a decir eh, fuera demonio, como una vez yo iba, hay veces me encontraba con un grupo de personas que hacían como especie de oraciones de liberación, eran unos grupos, no eran de la renovación carismática, pero tenían influjo, y querían votar al demonio, disculpen la expresión y lo digo con máximo respeto de estas personas, como se larga un perro, y eso no es. Entonces, Claro, fuera. Entonces yo me quedaba un poco. Entonces, en esto hay que tener mucha, o mucho sea, cuidado. uy, sí, esto. Y se cometen sin maldad, sin malicia, se cometen muchas imprudencias en este plano, ¿no? Entonces, para responder bien, aquellos sacerdotes que hacen oraciones de liberación y, por ejemplo, de manera pública, deben tener autorización de la autoridad eclesiástica del lugar para poder realizar este tipo de acciones, porque con esto hay que manejarse con mucha prudencia. Hay veces no es acción extraordinaria del demonio, hay veces son problemas emocionales también que se filtran, he tenido algunas vivencias de estas, entonces por eso hay que ser muy prudente en esto. Y si surgiera en estas celebraciones alguna, vamos a decir, acción real del demonio, lo prudente sería retirar a esa persona y de una manera privada hacer las oraciones pertinentes, y si veo que hay una acción subrayado, extraordinaria del demonio,
no un influjo, sino una acción real del demonio, una posesión, etcétera, esto ya pediría que sea atendido por sacerdotes que tienen la licencia para exorcizar. Excelente, excelente esta respuesta, padre, y de verdad que agradezco que toquemos este tema. Gracias, Juan, por la pregunta, porque pues lamentablemente se ven muchas comunidades estas oraciones así con mucha gente y muchas personas allí pues en el suelo y laicos creyéndose con la autoridad de expulsar demonios. Aquí hemos tenido este diálogo ya varias veces en el canal. Y hay personas que inclusive se han sentido ofendidas, ¿no? Y dicen, sí podemos hacer liberaciones, exorcismos. Y yo, bueno, debemos siempre regirnos a lo que nos enseña la iglesia. ¿Okay? ¿Cómo poder diferenciar, padre? ¿Cómo poder diferenciar una enfermedad mental con un caso real de posesión? Porque yo recibo mensajes prácticamente todos los días de personas que me dicen, Miguel, contáctame con un exorcista porque tengo un demonio. Casi todos los días recibo ese tipo de mensajes. ¿Cómo poder diferenciar eso, padre? Sí, es delicada la cosa y muy delicada. Mire, actualmente los exorcistas, la gran mayoría de exorcistas trabajamos con auxiliares. Entonces, y dentro de los, por ejemplo, yo, dentro de mi equipo de auxiliares, yo tengo psiquiatra y yo tengo psicólogo. Entonces, hay casos que uno los ve como muy evidentes, pero es que acá parte de algo al que le toca discernir cuando hay una acción extraordinaria del demonio es al exorcista, porque la iglesia le ha delegado a él no solamente el exorcizar, sino el hacer el discernimiento. Entonces, puede haber un primer discernimiento que me lo haga un sacerdote, el párroco, etcétera. Es bueno que todos los sacerdotes tengan una formación básica, lamentablemente no se da, para hacer un discernimiento, pero al que le toca, pero es al exorcista. Por eso, si el sacerdote, vamos a decir, el pastor de almas en general, ve que hay por la manera de comportarse de la persona, por la sintomatología que presenta, no es un problema de trastorno mental, sino de acción extraordinaria, él debe mandarlo al exorcista del lugar que debería haber en todas las diócesis. Y donde no hay, pues lo que hay que hacer es crear esa necesidad en los obispados para que nombren exorcistas y ya se les dé la formación debida, porque es un ministerio que necesita mucha formación. Entonces, al que le toca discernir no es a cualquier persona, con todo respeto, sino al que le toca discernir es al exorcista. Ahora, como yo digo, hay diócesis, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Norteamericana, que tiene un documento que creo que con mucha facilidad se consigue en Internet, sobre justamente el llevar sobre este ministerio, prácticamente hay obligación que la persona antes, o sea, al llegar a un exorcista, necesita un diagnóstico psiquiátrico. Claro. Entonces, yo acudo bastante al psiquiatra o al psiquiatra que yo tengo. Sí. Entonces, no siempre es necesario, hay veces no, pero hay veces sí. Necesito yo el diagnóstico psiquiátrico. Es cierto también que existen casos donde se dan las dos cosas a la vez y eso se hace más dificultoso. Es decir, que hay acción extraordinaria del demonio y hay trastorno mental. Eso sí es difícil.
Eso es difícil discernir. Entonces, y eso conlleva un acompañamiento multidisciplinar, es decir, el exorcista con el psiquiatra o también casos que, bueno, neurológico, pues ahí necesito el neurólogo, etcétera. Entonces, eso es. Por eso, lo que habría que hacer es, si una persona piensa que tiene algo, podríamos derivarlo al exorcista, no a cualquier exorcista, sino al exorcista del lugar. A mí me llevan cantidad de casos, me llega todos los días, me llega casos del Perú, me llega muchos y de otros países también me llega. Y yo lo que trato es, bueno, pues yo lo que hago es simplemente, hay veces por el tiempo, y yo pido perdón a la gente, pues hay veces yo no, lo que hago es, mándeme un audio. Entonces yo mando un audio, más o menos escucho, más o menos evalúo, y hay veces veo muchos casos de trastornos mentales, me sale humo, cosas así que uno se va dando cuenta Sí. que no es necesariamente una acción extraordinaria del demonio, pero esto es importante. Esa persona que acusa tener acción extraordinaria, hay veces no la tiene, necesita un acompañamiento. Entonces, no la podemos dejar abandonada. Necesita un acompañamiento, en muchos casos psiquiátrico y en otros, hay veces no hay acción extraordinaria y necesitan un acompañamiento psiquiátrico y a la vez un acompañamiento espiritual. Entonces, por eso yo lo que le diría, muy fácil, derivarlo al exorcista del lugar, al exorcista, y el exorcista del lugar. Y si no hay exorcista del lugar, pues tenemos que crear la necesidad de que se cree para que se pueda, para poder darle el acompañamiento adecuado a la persona. Adecuado no necesariamente es exorcismo, porque hay veces no tiene nada de acción extraordinaria. Yo hay veces me valgo en algunos lugares, porque me llaman de distintos lugares, de sacerdotes que yo sé que conocen la materia, que saben de este tema, de que saben hacer oraciones de liberación, y yo los mando allí. Y ellos mismos me dicen, padre, no, sí hay una acción y acá, no, acá yo necesitaríamos licencia para exorcizar. Entonces ya se le manda al obispado del lugar. Entonces, o necesita un acompañamiento terapéutico y entonces buscamos algún psiquiatra que los pueda acompañar. Entonces es un poco así, porque tampoco lo podemos dejar, tú no tienes nada y lo dejamos a la deriva a la persona. No es caritativo eso. Y ha pasado, padre, ha pasado porque sí, pues hay personas que me han escrito que evidentemente por la forma de escribir, de decir las cosas, uno, pues no soy psicólogo, pero pues uno intuye de que tiene algún tipo de problema y me dicen, padre, que no las reciben en ninguna parte, o sea, porque creen que están locos y no los Sí, reciben. pasa mucho. Yo recibo muchas llamadas de ese tipo de Sí, personas y es difícil, es difícil, pobrecillos, y yo sí. sé que sufren mucho. Entonces, hay mucho sufrimiento, necesitan un acompañamiento y como le digo, un acompañamiento hay veces multidisciplinar, porque hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido algún caso de cuando yo comencé el ministerio exorcístico de una persona que tenía un problema esquizofrénico y se terminó suicidando. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces se pueden dar estas cosas. Entonces necesitan un acompañamiento. Hay veces no exorcístico, ¿no? Entonces, si no hay veces, pues no puedo colaborar, rezar con ellos. Hay veces yo veo que no hay acción extraordinaria, lo mando al psiquiatra,
porque hay veces pasa de que ellos dicen, tienen a veces tratamiento psiquiátrico y dicen que no, que es el demonio, y eso hacen que dejen la medicación. Entonces es un problema muy serio, porque dejan su medicación. No, es que no es psiquiátrico, y es psiquiátrico. Entonces, por eso hay veces vienen, ¿no? Yo le digo, tienes que tomar tus medicación, tienes que tomar tus pastillas. Eso no implica que no haga algún tipo de oración con ellos, que no los anime, que no los oriente en la medida que ellos pueden a llevar una vida espiritual como Dios manda. Eso no quita, eso no hace falta tampoco ser exorcista para eso. Entonces, pero siempre todos necesitan un acompañamiento espiritual, y uno tiene que ver cuál es el adecuado en la circunstancia concreta de vida que están viviendo.